Buenas tardes, hermanos, devotos, amigos. Hoy, siguiendo el programa de actos y cultos diseñado por la celebración del 125 aniversario de nuestra hermandad, tendremos una interesantísima conferencia titulada Crucificados de la Algaba, por el historiador don Andrés Luque Teruel. Don Andrés Luque Teruel es doctor en Historia de Arte y profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Su actividad está avalada por la concesión de importantes premios. En esta conferencia nos hablará de la historia de nuestro pueblo, ya que esta historia no se entendería sin sus hermandades, y mucho menos sin sus crucificados. Antes de que Andrés comience, queríamos agradecerte en mi nombre, en nombre de nuestra hermandad, su presencia, formando parte de este año histórico para nuestra cofradía y para nosotros. Es un orgullo hacerte partícipe de este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor hermano mayor, oficiales de la Junta de Gobierno, señoras y señores, buenas noches. Para mí es un enorme placer, amigo Jero. Es un honor venir a la Algaba, una vez más. He venido muchas veces a hablar y también a jugar fútbol, como tú bien sabes. Así que es un honor y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Miren, me han convocado para un tema sumamente difícil: los crucificados de la Algaba. Porque hay crucificados antiguos de una gran calidad, de una excepcional calidad artística, sobre los que no se ha escrito nunca nada. ¿Se dan cuenta? No tenemos libros en los que consultar las autorías. No tenemos, pues, prácticamente nada. Sí, los de hermandades, los de cofradías, que dan la reseña, que se aventuran a decir algunas cuestiones en torno a los Cristos, pero en libros de historia del arte no están. Y esto es una suma dificultad. Entre otras cosas porque el crucificado en el antiguo reino de Sevilla, en el siglo XVI y en el siglo XVII, no está estudiado. Se han estudiado algunos autores con sus obras, y algunas obras por su importancia. Pongamos por caso el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, pues tiene muchísimos trabajos. El Cristo de la Aspiración, Cachorro, tiene muchísimos trabajos. Pero en un conjunto, intentando abarcar el máximo número posible y teniendo en cuenta todos los antecedentes y las consecuencias de esas imágenes, las consecuencias, quiero decir, en el gremio de escultores, y por lo tanto en lo que pueden influenciar para crear nuevas obras, esto no se ha hecho. Pero no se ha hecho con las imágenes en general. Por ese motivo, por ejemplo, hemos llegado al siglo XXI sin que se hubiesen dado cuenta de que otras imágenes de la Algaba pueden ser de los mismos autores que, por ejemplo, el Señor de la Sentencia o incluso la Virgen de la Esperanza Macarena. Esto no tiene que extrañarnos. Estamos en el mismo ámbito geográfico. La Macarena con la Huerta del Zapote, lo inmediato que tiene es indudablemente la Algaba, y los artistas que trabajan aquí son los mismos que trabajan para la Macarena y no los que trabajan para el centro de Sevilla. Luego, reconociendo esa dificultad, vamos a ver con qué nos encontramos. Incluso con noticias encontradas, con noticias que pueden parecer que descubren una autoría, pero que al no haberse estudiado entran en confrontación con otras opiniones sin que hayamos buscado los rasgos morfológicos que nos permitan acercarnos a la autoría de las imágenes. Y miren bien, no tenemos que mirar parecido físico. Parecido físico, ténganlo en cuenta. Los escultores de la archidiócesis tienen que trabajar en función de las normas que marca un provisor de palacio. Es decir, va a haber un provisor que va a mirar el decoro de las esculturas o de las pinturas. El decoro no tiene nada que ver con nuestra moral moderna. El decoro quiere decir que haya una concordancia entre lo que se representa, es decir, entre el tema de representación y la imagen que se propone. Por ejemplo, si es Cristo muerto en la cruz, evidentemente ha pasado por vamos a decirlo así, por un martirio. Ha pasado por unos sufrimientos que tienen que estar reflejados. Eso
de crucificados modernos que buscan una belleza como si no hubiesen estado en la cruz, es impensable en el siglo XVI y XVII. Luego el provisor va a mirar eso y va a mirar más cosas. Por ejemplo, San Pedro tiene que tener el pelo moreno y corto y rizado. Si ponemos un San Pedro de pelo blanco y largo, el provisor lo rechaza porque no responde a la imagen que queremos fijar de él. Fíjense bien, estamos hablando de definir unas características iconográficas. Si lo pensamos bien, Cristo solo puede haber uno. Por lo tanto, el provisor de palacio va a mirar que Cristo sea siempre el mismo. Es decir, que las imágenes se tienen que parecer mucho. Por eso, ya que hemos puesto el ejemplo del Cristo de la Aspiración de Triana, el cachorro de Francisco Antonio Gijón, el modelo físico, el hombre que representa es el mismo que utiliza Pedro Roldán en el Cristo de la Caridad, o el mismo que utiliza Luisa Roldán en el Nazareno de Sisante, en Cuenca. Cristo no puede tener dos imágenes distintas, no puede ser hoy gordito y mañana delgado, no puede ser hoy moreno y mañana rubio, porque entonces estaríamos hablando de distintas personas. Eso que hoy día no se mira, eso que hoy día no se intenta representar con rigor, en el siglo XVI y XVII sí. Luego el parecido físico no es determinante. Es determinante las soluciones técnicas, es decir, el cómo plantea la escultura el autor. Y en ese cómo se van a dar unos rasgos que se repiten continuamente. Fíjense, para ustedes, o para mí, hacer una escultura sería un hecho excepcional, porque no lo hacemos nunca, con lo cual no sabríamos qué hacer y lo haríamos por primera vez. Pero quien hace 60 crucificados, bueno, 60, 10 crucificados, 10 nazarenos, 15 santos, este se habitúa a hacer ciertas cosas de determinada manera. Y yo les voy a proponer un ejercicio. Cuando esta noche se laven los dientes, fíjense en lo que hacen. Si empiezan por la derecha o por la izquierda, si empiezan por arriba o por abajo. Fíjense que mañana harán lo mismo, y pasado, y el otro. Cuando empiecen a comer, fíjense en la sopa, por dónde, o en el arroz, por dónde meten la cuchara. Y fíjense al día siguiente y al otro, y verán que tenemos costumbres que repetimos sin pensarlas, sin darnos cuenta. Cuando firmamos igual, con el escultor, que está muy habituado a trabajar, a realizar las mismas cosas, va a desarrollar ciertos gestos casi siempre del mismo modo. Exactamente igual. Son mecanismos que tenemos en la producción. Eso es lo que llamamos, eso es lo que va a dar lugar a un rasgo morfológico. Miren, por último, ¿saben ustedes por qué no hay falsificaciones de Velázquez? Ni Velázquez ni Picasso tienen falsificaciones. Los demás artistas muchas. Incluso Dalí, cientos, miles. Picasso no, porque tuvo él la picardía de hacer un catálogo. Lo que no está en este catálogo no es mío, y lo publicó. Claro, ha registrado las cosas. Pero antes no había registro. ¿Por qué a Velázquez no? Pues muy sencillo, porque tiene la costumbre de limpiar los pinceles en el propio cuadro. Otro diría, los tropeos. Él le da igual, porque lo va a utilizar después como sombra. Pero claro, al limpiar, se repite ese gesto que tenemos al lavarnos los dientes. Casi siempre lo hace del mismo modo. Después pinta encima y esto no se ve, pero en una radiografía sale. Con lo cual, el falsificador no lo ve, porque además casi todos los cuadros están en el Museo del Prado, y los que no en otros museos relevantes. No nos dicen cuál es ese grafismo, para que no haya copias. Con lo cual, un copista hace un cuadro Velázquez perfectamente bien, le metemos la radiografía y ese rasgo morfológico nos dice si el cuadro es o no es de Velázquez. Pues eso es lo que vamos a buscar en los crucificados de la Algaba. Vamos a ver qué tienen de particular en la composición y en la técnica de ejecución. Y a partir de ello vamos a poder situarlos, vamos a poder sacar la cronología de cada una de estas imágenes. Insisto en que son imágenes de un gran nivel. Bueno, casi todas están en la misma iglesia. Digo casi porque hay una que no. Ahora lo veremos. Todos lo conocen, ¿verdad? Insisto que no hay un libro especializado. No aparece en ningún libro de escultura. Sí, en boletines de cofradía. Y miren, en los boletines de cofradía se va a nombrar Cristo de la Estrella a este y al Cristo de la Aspiración. Y se va a decir que es en uno de 1612 y en otro de 1626. Y algún autor lo identifica con el primitivo Cristo de la Hermandad de la Veracruz. Hay un contrato de un Cristo de la Hermandad de la Veracruz. Pero ahora cogemos los textos
de la propia hermandad y nos encontramos que unas veces sale la fecha de 1612 y otra la de 1626. Y esto no puede ser. Claro, o es una o es otra. Pero es que además el contrato da el nombre de Blas Hernández Bello. No sabéis quién es Blas Hernández Bello, claro. Es un escultor, evidentemente, pero no se sabe porque no se ha escrito ningún libro sobre él. Y es un escultor bueno, muy bueno, que tiene obra identificada, que podemos estudiarlo y sobre todo que sabemos que en 1626 no vive. Por lo tanto, la fecha de 1626 no puede ser el Cristo del contrato de Blas Hernández Bello. Sí puede ser si el contrato es del 12, como leímos en la página web de la hermandad, que creo que debe ser la correcta. Indudablemente, para eso es la oficial. En 1612 sí está trabajando. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues miren, aquí tenemos la imagen ya restaurada. Veremos después fotos de antes de la restauración que también permiten ver cosas que aquí no vemos. Y fíjense, el sudario a todas luces no es original. Esto es un sudario superpuesto, probablemente modelado con estopas y no es el original de la imagen. La imagen, ahora vamos a ver, presenta una anatomía con una caja torácica muy potente, con las costillas muy marcadas y con las costillas en forma de horquilla. Horquilla quiere decir que la parte superior se hace vertical y gira levemente hacia adentro en la parte superior. Esa es una técnica que introduce en Sevilla Juan Bautista Vázquez el Viejo. Y Blas Hernández Bello es un escultor de Salamanca, que viene a Sevilla con Vázquez el Viejo, es decir, un artista de su círculo inmediato. Por lo tanto, ese rasgo morfológico concreto de la caja torácica ya concuerda con el contrato primitivo de la Hermandad de la Veracruz de Blas Hernández Bello. Suficiente para formular no una atribución, sino una identificación, un reconocimiento de la autoría según el contrato. Pero para el análisis completo tenemos más elementos. Por ejemplo, fíjense bien porque el Cristo no tiene coronas de espinas. Esto es impensable en una talla del siglo XVI o principio del XVII. Las coronas de espinas se las quitamos en el siglo XX. Antes, ningún Cristo está en la cruz sin corona de espinas. Ninguno, en ninguna parte de España. Pero, bueno, las modas ya saben, la estética cofrade a veces dulcifica la imagen, otras veces quiere que se vea la cara. La corona de espinas tiene mucha información y hay muchos grafismos. No es lo mismo que la hagan de espino, es decir, que cojan una rama seca y hagan un casco y se lo pongan a la imagen, un elemento real, a que la tallen en el bloque craneal. Es decir, a que sea una corona tallada, esculpida y por lo tanto una parte real de la escultura. La de espino también lo es, porque al montar ese casco de espino están modelando la rama y ajustándola a una cabeza, por lo tanto también tiene sus técnicas de ejecución, sus modos de hacerlo. Pero sobre todo lo verdaderamente importante es que quitando la corona, quitamos parte del volumen original y quitamos también, corregimos la proporción porque el artista la ha tenido en cuenta y por lo tanto un rasgo muy importante interpretativo. Por favor, miren, les voy a poner un ejemplo, si es importante que esté la corona o no esté. Si ustedes cogen un Cristo tan importante como el Cristo de la Aspiración, cachorro, lo vemos que sale muchas veces sin corona y otras veces con corona. Cuando sale sin corona, nos parece que está dirigiendo la mirada, su último suspiro, al Padre. Es decir, que aquel que es Dios, que muere como hombre, se va a consolar entregándose al Padre. ¿Es eso o no lo que produce la conexión directa de la mirada con el cielo? Pero el mensaje del escultor barroco no es de complacencia, no es de alivio, sino todo lo contrario. Si tiene la corona, tienen una anchura, tienen una profundidad, sobre todo tienen espinas grandes las coronas del siglo XVI y XVII. Esas espinas llegarían aquí. ¿Qué sucede? Que la mirada vuelta no llega al Padre. La mirada vuelta no encuentra consuelo, lo que encuentra es la púa que se le clava, el dolor y el símbolo que es la espina del pecado del hombre. Es decir, que aquel que es Dios muere por el hombre, sufriendo por el hombre y con todo el peso del pecado del hombre. Es justo lo contrario. Luego, quitar la corona, que muchas veces es cuestión de estética, a mí me gusta, dicen allí muchos, y mire usted, a mí qué me importa que a usted le guste. Es qué significa. Y usted está acabando con el significado original de la imagen. Usted está acabando con la tragedia de la aspiración.
que no encuentra consuelo a tanto sufrimiento. Es decir, es que usted está manipulando el significado de la imagen. Lean la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico, es el primer artículo que habla de expolio, cambiar el significado original de una obra, sea consciente o inconscientemente. Es decir, que estas cosas hay que respetarlas porque cambian absolutamente el objeto de la representación. Cristo fue no condenado a muerte, y eso lo refleja esta imagen muy bien. Todos pensamos, ¿sí, a Cristo lo condenan a muerte? No, eso no es cierto. A Cristo lo condenan a cruz, no es lo mismo. Una condena a cruz es una condena a que sufra mucho, mucho más, muchísimo más, en unas circunstancias terribles, y después se muera. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que lo maten a que lo hagan sufrir durante horas y horas y horas y horas y que encima se muera. Luego todo eso lo va a reflejar la representación. Vamos a irlo viendo en el cuerpo. Nos acercamos. Fíjense, tenemos, como decía, a ver si el micrófono me permite acercarme, las costillas que se juntan, como decía, al modo de Vázquez el Viejo. Lástima que el sudario, que es tremendamente horizontal, nos corta la proyección del cuerpo y no nos permite ver cómo estaba resuelta la zona de las caderas, que probablemente se separen levemente de la cruz. Esa es la posición que corresponde a un cadáver real. Fíjense, no es lo mismo crucificar a alguien vivo y que se muera, que tiene que caer según queden las articulaciones, porque ha estado durante horas, ya que las costillas se le clavan en los pulmones por la posición, durante horas tirando para arriba para poder respirar. Cuanto más se encharcan los pulmones de sangre y de los líquidos que sueltan las heridas internas, más trabajo le cuesta respirar, más tira para arriba. Por eso le ponen el supedáneum, es decir, le acuñan los pies para que tire para arriba. Y por eso le ponen un sedile. Un sedile es una especie de cuerno que se sitúa entre las piernas del crucificado, para que cuando no pueda tirar para arriba con las piernas, se siente. Y sentado, tire solo del torso y pueda respirar algo. Cuanto más trabajo le cueste respirar y más agote, mayor es la herida, mayor es la hemorragia, mayor es el sufrimiento, más efectiva es la condena a cruz. ¿Se dan cuenta lo terrible de todo esto? Eso se va a ver en esta anatomía. Claro, si quedan esas circunstancias después de tirar, de agarrotarse, el sedile a los crucificados no se le pone, por una cuestión plástica. Un sedile es como un cuerno, entre las piernas de un hombre sería un objeto vertical, entre las piernas, queda de un modo confuso, puede parecer otra cosa. Y por ese motivo se elimina de las representaciones artísticas. Pero está documentado en muchas condenas, en excavaciones que han aparecido, arqueológicas, donde se ven dónde le ponían los clavos. Han aparecido pies con los clavos puestos de haber estado crucificados, porque hubo muchos crucificados. Bueno, pues no podemos ver la cadera, pero sí vemos aquí, fíjense, un golpe de gubia, véanlo, un corte de golpe de gubia que corta en superficie, que nos indica que evidentemente ahí es donde aprieta el sudario original, y por ese motivo en la anatomía sale hacia adelante. Eso también es muy Vázquez el Viejo. Muy Vázquez el Viejo. Pero sobre todo hay un elemento básico. Las dos rodillas están en paralelo. Y eso no es posible. Si yo pongo un pie encima del otro, una rodilla tiene que ir por delante de la otra. Ahí hay una corrección artística, una licencia artística. Y de nuevo nos remite a la misma fuente, pero en este caso también a Alonso Berruguete. Dirán ustedes, ¿Berruguete en Sevilla? No, Berruguete no viene a Sevilla. Pero Vázquez el Viejo sí trabaja con Berruguete en Toledo. Y Vázquez el Viejo es el jefe del taller, el propietario del taller, que se instala en la ciudad, con el que vienen estos escultores castellanos, y entre ellos Blas Hernández Reyes. Mire, aquí lo vemos antes sin calvario, aquí lo tienen sin calvario en el sagrario de la parroquia, aquí lo tienen con ese calvario añadido con posterioridad porque los grafismos no son del mismo autor. Vamos a acercarnos. Fíjense, vean de cerca. Tiene la señal de la corona. Bueno, yo insisto, yo es que creo que estas cosas se deben de corregir. Las heridas no salen solas. Y yo sé que se quitan por cuestiones estéticas, pero siempre porque hay gente a la que le gusta. Y porque le gusta, a ver, miren, si a mí me gusta las meninas con una capa verde en vez de la que tiene, ¿qué voy? ¿Le pinto una capa verde para que esté más bonita? No podemos cambiarle el significado a las imágenes.
Esa herida en la frente no ha salido porque sí. Y es más, miren, tenemos que tener en cuenta otra cosa importante. Ustedes saben que las hermandades de la Veracruz son las hermandades más importantes de España. ¿Lo sabían? Sí, ¿verdad? Claro, son de la Veracruz, son de la confraternización de la Veracruz y lo saben. Son las más importantes porque son las primeras. Son las más antiguas en casi todas las localidades. ¿Hay alguna excepción? Sevilla no, desde luego. En Sevilla la hermandad más antigua, la regla más antigua, la tiene la muy antigua Cofradía de Nazarenos de la Veracruz. Los nazarenos son posteriores, pero en toda España no hay culto al nazareno tan temprano. Y ese culto a la verdadera cruz es el culto al cuerpo de Cristo en la cruz. La más antigua es la de Segovia, remonta al siglo XII, finales del XII. Es la más antigua de todas. Todavía no hay penitencia, todavía no hay Semana Santa. ¿Qué se busca entonces? El culto al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es, digamos, un culto presacramental. Es un culto bastante anterior a lo pasionista. Y ese cuerpo de Cristo, cojan los más antiguos que hay en España, siempre van a tener coronas de espinas en forma de 8. Miren esa cabeza, por favor. Miren aquí. Van quedando los círculos que quedarían en medio de un 8. Hay falta una corona de espinas de tipo primitiva en forma de 8, de entrelazo, con total claridad. Esa corona, lo más probable es que fuese tallada, pero también podría ser de metal, podría ser de plata, porque el cuerpo de Cristo, y estoy hablando de la Sagrada Forma, se tenía en época bajo medieval, no en los sagrarios actuales, que son pequeños templos, sino en arcas, en recuerdo del Arca de la Alianza, y esas arcas eran de plata. Por lo tanto, se le va a poner la corona de plata como simbolizando el arca que contiene el cuerpo de Cristo, porque lo que allí se presenta no es un hecho narrativo, no es un hecho penitencial, sino el cuerpo mismo en la cruz. Luego, las condiciones, los grafismos asociados a ese tipo de corona, a ese tipo de costillas, pues nos están marcando indudablemente una cronología primitiva, una, digamos, forma de trabajar propia de finales del siglo XVI. 1612, que el contrato nos aleja de esto, y un viejo maestro no suele cambiar mucho de forma de actuar, es decir, que va a mantener los criterios que venía desarrollando en épocas anteriores. Además, miren, Blas Hernández Felló es un escultor bastante notable, pero no es uno de esos escultores que cambian el tipo de arte que se está haciendo. Es decir, que la escuela de Vázquez el Viejo no tendrá un cambio significativo importante hasta el inicio de la actividad de Juan Martínez Montañés. Y no el inicio de la actividad, sino su madurez, su evolución, digamos ya en una posición naturalista. Y otros dos elementos importantes. Fíjense, los ojos prácticamente cerrados, está levemente se ve el interior del ojo, muy levemente. Igualmente, hay que decir que el Cristo está embotado. ¿Saben qué quiere decir embotado? Embotado quiere decir que lo han mandado pintar, pero al pintarlo no le han quitado la pintura anterior, no le han quitado la policromía anterior, sino que encima de la que había se ha vuelto a pintar. Y esto se ha tenido que hacer 3 o 4 veces. Ustedes recuerdan las fachadas de las casas cuando se encalaban, que cuando se le daban muchas manos de cal se veían más densas, es decir, se embotaban. Pues eso pasa también con las imágenes. Entonces, si aquí se hicieran catas, probablemente se verían que debajo hay otras pinturas. En la restauración se decidió dejar la más superficial, es un criterio válido de restauración, indudablemente, y el más conservador, el más lógico si no tenemos claro lo que hay debajo. Pero eso impide ver algunas soluciones, algunos grafismos que podrían ser importantes, sobre todo en la parte de aquí de la nariz, donde vemos, veanlo aquí, eso es una herramienta determinada, las herramientas también cambian porque no eran industriales, y cada escultores utilizan un tipo de herramientas que por lo tanto hacen unos cortes distintos. Y sí nos permite ver una cuestión importantísima, la boca que hace una mueca. Una mueca es un gesto expresivo. A ver, nosotros queremos decir que tenemos frío, o no, mejor, que estamos contentos. Miren, mis manos serían los labios, estoy contento, esto es una mueca. Que quiero aparentar que lloro, la mueca sería así, ya lloro.
Pues ese modo de abrir muchísimo y de curvar la parte extrema de los labios es una mueca que está tomada directamente de la escultura de Berruguete en Toledo. Es decir, que estos grafismos permiten confirmar la autoría que perfectamente podría ser de Blas Hernández Bello, y si no es de él, tiene que ser de un escultor muy próximo, con lo cual estamos en buen camino cuando pensamos que este puede ser el primitivo crucificado de la Veracruz de la Algaba. Es muy probable que sí. Pero ahora veremos, porque esto lo van a discutir también desde algunos medios cofrades. Ahora veremos que hay quien tiene otra opinión y quien piensa que el primitivo Cristo de la Algaba es otro. De la Veracruz de la Algaba es otro y no este. Pero ahora lo veremos. Yo lo he ordenado aquí por orden cronológico, es decir, de más antiguo a más nuevo. Este sería el más antiguo de todos. Esto no me hace caso. ¿No? ¿Alguna ayuda técnica, por favor? ¿El qué? ¿De qué? Es una presentación, ¿no? Sí. Han pasado, ¿no? A ver, me ha preguntado aquí el señor que por qué tiene cara de americano, de hispanoamericano, el Cristo. Pues miren, aquí tienen la foto del Cristo antes de la restauración. Y aquí no tiene cara de hispanoamericano. Absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque yo sospecho que en la última intervención se ha pintado otra vez. Por eso está más embotado. En vez de a ver, miren, yo les voy a hablar de un hecho real. Un hecho real. El año pasado me llama un restaurador. Además voy a dar el nombre porque se puede dar, porque esto es público y se ha publicado, por lo tanto no es ningún secreto. Hombre, cuando en las comisiones hablamos cosas de las hermandades privadas que nos hacen públicas, nosotros, por respeto a las hermandades, no las hacemos públicas. Pero cuando se escriben y salen publicadas, pues se pueden comentar perfectamente. Carlos Peñuela, restaurador, un restaurador joven, pero muy acreditado, que ha hecho obras importantísimas, va a intervenir Los Ángeles de Luis Ortega Bru del Paso del Señor de la Sentencia. Y me llama un día y me dice: Andrés, por favor, necesito que vengas urgente, porque tenía muy poquito tiempo, estábamos por esta fecha, la Semana Santa era inminente, tenían que estar para Semana Santa, y me dice: mira, ¿has visto esto? Y digo: Carlos, se veía venir, porque la imagen parece un poquito embotada, se veía venir que iba a tener una doble cara de pintura. Tiramos de documentos y resulta que en los años 90 han encargado a un escultor que restaure la policromía. No a un restaurador, que es lo que hay que hacer, sino a un escultor. Y el escultor, en vez de hacer las pruebas oportunas, en vez de analizar los componentes, en vez de utilizar los disolventes adecuados en función de las pruebas hechas, que eso tiene muchas horas de trabajo, que eso es lento, si lo hace con un palillo afilado o a punta de bisturí que le decimos, es lentísimo y hay que tener un pulso tremendo, este hombre lo ve clarísimo. Él coge una lata de pintura industrial, le da una mano, lo pinta y ya está limpio. Y ahora coge un poquito pintura roja y le pone una jotita y tal y como hacen las señoras con los colores cuando se maquillan, lo distribuye bien, da la luz y la sombra, restaurado. No, miren ustedes, eso es un atentado contra el patrimonio. Porque usted ha recreado otra pintura. Usted ha tenido la desfachatez de corregir un original. Corregirlo, menos mal que eso es reversible. ¿Qué hizo Carlos? Retirar esa segunda capa de pintura porque debajo estaba íntegra la de Luis Ortega Bru y eso se ve con las catas. Si se hacen 7 o 8 catas y por todas partes aparece pintura, es que está. Si de 7 u 8 hay 2 o 3 en la que no aparece, ya no quitamos la nueva. Porque ya no sabemos lo que nos vamos a encontrar. A lo mejor no hay nada. Entonces no podemos quitar la nueva. La quita y estaba la de Ortega Bru íntegra. La limpió, lo que no hizo el otro 20 o 30 años antes, la limpió y recupera un original de Ortega Bru. Evidentemente aquí estamos viendo otro rasgo. Aquí sí veo un corte vertical de gubia, completo de arriba abajo, que en la otra no se veía. Aquí sí veo cómo está trabajada la nariz. Es decir, que la imagen se ha embotado después. Eso es claro.
es muy claro. Igualmente veo deterioros importantes que había que restaurar y que se han restaurado bien. Como, fíjense, este corte en la madera. Está rota la madera. La madera a veces se separa en los ensambles, pero otras veces se rompe. ¿Por qué? Porque se rompe, se abre. La fibra está seca y, por lo que sea, pues se ha abierto. Eso es un problema, eso hay que corregirlo. ¿Eh? Eso se puede arreglar, evidentemente. Fíjense, porque la mueca es más mueca y porque además vemos bien la oreja izquierda. La derecha queda tapada, pero la izquierda la vemos y las orejas es algo donde también se dan muchos mecanismos. Es decir, donde se repiten muchas veces el modo de hacerlo. Y todo, insisto, remite a un realismo, no es lo mismo naturalismo que realismo, un realismo con tintes expresionistas que entroncan, insisto, con lo castellano. Bueno, es que él es castellano, es que él es un escultor de Salamanca. Luego, la identificación creo que es válida y que se podría hablar perfectamente de Blas Hernández Bello. Además, tenemos un retablo en el convento de Madre de Dios en Sevilla, donde podemos ver esculturas de él, un San Juan evangelista, que se puede comparar morfológicamente con esta imagen. ¿Y qué tiene en común? Miren ese modo de resolver la barba en forma de medias ondas, o medias ondas o en forma de, miren, el término técnico es en forma de pico de gorrión. Fíjense. Como el pico curvo de un gorrión. Eso no es nada natural. Eso es un artificio plástico. Y un artificio plástico que nos está dando una información que, de nuevo, insisto, nos permite pensar en este escultor. Mírenlo aquí. Se repite la forma de media onda con una curva y una contracurva, también de un modo muy característico. Es una codificación. En vez de representar una caída libre del pelo, ese artificio plástico pues me va a permitir estructurar y marcar los distintos niveles del mismo. También muy personal, muy suyo. Y otro rasgo, que no se ve en la otra imagen, donde no hay sangre en la cara. Fíjense, porque las espinas que se clavan en la frente han producido, lo vemos con mucha claridad, fíjense, regueros de sangre que bajan por la cara de un modo tremendamente dramático, de un modo muy propio de la escuela castellana. Ustedes no verán los cristos de la escuela sevillana con la cara llena de sangre. Incluso los que tienen mucha sangre, quizás el que más uno que no lo parece, que es el crucificado de los desamparados de Martínez Montañés en el Santo Ángel, si se fijan está repletito de sangre por todas partes, pero se tienen que fijar muy bien, si no, no se ve. Pues ni siquiera a ese le van a caer tapándole la cara. Luego, es un rasgo que también indica la procedencia castellana. Vean aquí también otra cuestión interesante. Fíjense que una condena cruz, recuerden, tiene que intentar respirar, tiene que tirar para arriba y el cuerpo viene para abajo, porque la gravedad tira para abajo, está colgado. Esto va a suponer una lucha sujeto por 3 puntos, 3 clavos. Bueno, lo de los 3 clavos puede ser una licencia, porque en las palmas de las manos es imposible que se sostenga un cuerpo en la cruz. Pero sí se puede sostener clavando aquí, en la muñeca. Ahí sí se puede sostener. O también se puede amarrar. Aunque claven en la palma, si se amarra, también se sostiene. Pero si lo amarran ya no son 3 puntos, ya son más puntos, ya son 5. El de la palma y los del brazo amarrando. En cualquier caso, se tiene que producir al menos 2 luxaciones. En uno de los 2 hombros y en una de las 2 rodillas. Si no, es imposible luchar y mantener la posición. Vean el hombro derecho. Fíjense la hinchazón que tiene. ¿Lo ven? Cómo está hinchado y cómo la piel se hunde porque ya la articulación no está en su sitio. Eso aquí se va a hacer también, pero aquí se va a hacer de un modo orgánico. Orgánico quiere decir que van a tener, con Vázquez el Viejo, va a tener una clara relación las partes con el todo. A ver, para los que estén menos habituados a hablar de escultura, esto es muy sencillo, mírenme a mí. Una relación orgánica es la siguiente. Si yo encojo aquí, yo doblo la cabeza, ¿verdad? Esto se encoge. ¿Sí o no? ¿Lo veis encogido? Si esto está encogido y la escultura es orgánica, esto tiene que estar estirado. Si yo me giro aquí, esto se encoge, esto se estira.
Es decir, que el cuerpo va a tener una consecuencia al movimiento en los músculos inmediatos. Luego, fíjense por qué eso no es orgánico. Ahí hay una fractura clara, una cesura, es decir, un hundimiento y no una relación armónica y orgánica de ese cuerpo. Eso también es muy propio de Berruguete. Berruguete, que se ha formado como pintor y es un pintor con un nivel técnico excelente, sin embargo, no tiene una gran capacidad creativa como pintor. Y como escultor, que no tiene una buena formación, es tremendamente creativo. Quizás porque tiene que agudizar el ingenio ya que le falta oficio. Y por ese motivo va a tener soluciones de este tipo. Claro, esto aquí solo puede venir por Vázquez el Viejo, por Oviedo el Viejo, por Jerónimo Hernández o por Blas Hernández Reño. Vean también en el torso. Aquí tenemos mucha más información que antes, ¿verdad? Fíjense el hundimiento, la extracción, digámoslo así, de esta zona. No son espacios intercostales, son huecos que se producen. Es decir, no hay un tratamiento naturalista, sino un tratamiento clarísimamente expresionista. No está reproduciendo un cuerpo real, se está inventando el deterioro que podría tener un cuerpo. Ojo, que esto queda muy veraz. En definitiva, la imagen en su estado original es tremendamente creíble, una imagen realista que con su policromía original, con su corona de espinas, con esa mueca trágica y con los ojos vueltos, sí marca el sentido de las antiguas imágenes de la Veracruz. Igualmente, insisto, permite identificar una obra excelente, bastante buena, de Blas Hernández Reño. El sudario, como pueden ver, no es original. Eso es pasta, eso no es madera. Probablemente porque pudiese tener un faldellín de tela en origen. Y quizás, cuando los cristos tenían un faldellín, la zona que se iba a tapar, había dos soluciones. O se hacía un sudario escueto, muy simplificado, el Cristo de Burgos de Sevilla lo tiene, se dudó si dejarlo libre, después se pensó que no, porque nunca había estado libre, siempre había estado tapado. Claro, en principio era por una tela, después va a ser por uno modelado como este, de estopa, pero al fin y al cabo tapado. Por lo tanto, no se quiso dejar visible. O simplemente no se anatomiza esa parte, se deja lisa. O sea, la madera lisa. Y encima se le pone el fardellín. Lo que sí está claro en un caso o en otro es que este tipo de sudario pegado con esos pliegues tan horizontales que rompen la verticalidad no son originales de la obra. Miren aquí, de nuevo, una fotografía que en este caso permite una fase intermedia, ¿verdad? Las manchas ya no están, lo oscuro ya no está, pero todavía no se ha eliminado toda la sangre, en la boca queda mucha sangre. Esta fotografía debe ser de ese proceso en donde pensamos que se le han añadido más capas pictóricas. Mírenlo aquí, en plena fase de ese proceso, se ve por las manchas blancas. Las manchas blancas son que ha habido lagunas, que ha habido que arreglar huecos, vacíos, cosas que se le clavan a las imágenes. Ustedes no se pueden imaginar históricamente las de cosas que se le han clavado. A ver, se le ponía una diadema con unas potencias y le metían 3 puntillas clavadas con un martillo. Y a veces cortaban la cabeza de la puntilla y la enterraban en la madera. Después cubrían con escayola y esto no se veía. Otras veces lo hacían para fijar porque se había abierto una grieta. Sí, que es que las imágenes después de tantos siglos y sin que hubiese una mecánica de restauración conservacionista, pues evidentemente todas, no solo las de la Algaba. El señor del Gran Poder estaba repletito de hierro y el señor de Pasión igual. Eso es muy frecuente. Bueno, pues el yeso, lo blanco, indica que se han tapado huecos. Ahí se ha metido una pasta de madera que es serrín con cola, masa, se mete. Si no, eso se hacía antes, ahora ya no. Ahora ya se utiliza madera, taquitos de madera apropiados que permitan taparlo, pero después hay que cubrirlo de yeso. Le decimos estuco, está mal dicho, porque en realidad es yeso. Se cubre de yeso para que el yeso reciba la pintura, ya que la madera no permite pintar al óleo igual. Y miren, en la restauración, y con esta acabamos, aquí se ve muy bien los ensamblajes de los brazos, que están al hilo, no tienen espigas, no tienen una sujeción especial. Y miren, ¿qué pasa con la cabeza? La parte que queda por encima del pelo, por debajo debería ir la corona de espina que nos falta,
Eso que ven ustedes ahí son los distintos niveles del pelo, las ondas que veíamos antes, visto desde arriba, y en la parte superior se ha alisado por completo. Eso indudablemente quedaría como una especie de raya en medio, pero todo muy plano, muy plano, muy plano, porque desde la parte superior no se va a ver. Claro, algunos de ustedes piensan, sí que se ve desde los balcones. No, que el objetivo del culto a la verdadera cruz no es salir en procesión. 1612 ya sí, pero otros muchos no. Lo que importa es la vista frontal. Es decir, muy probablemente este Cristo se hiciera para un altar y no para salir en procesión. Por ese motivo lo van a cambiar. Y lo van a cambiar en muy poquito tiempo. Porque el siguiente, el crucificado de la Veracruz, el actual, la imagen central de esta charla de hoy, es de la primera mitad del siglo XVII y el otro de 1612. Es decir, que en apenas 15, 20, 25 años la hermandad cambia la imagen. No sabemos el autor, no sabemos la cronología exacta, no sabemos casi nada de la imagen. Ojo, en círculos cofrades se pueden decir muchas cosas, pero miren, en la facultad, permítanme que lo diga con cariño, a los alumnos se les advierte que los métodos capillitas no valen. Tienen que ser métodos científicos rigurosos. Método capillita de ya sé lo que quiero que sea, es decir, yo ya sé que yo quiero que la Macarena sea de Juan de Mesa y voy a intentar demostrar que es. Eso es un método capillita. Eso es completamente acientífico. Nosotros tenemos que analizar y saldrá lo que salga en función del estudio morfológico, no lo que a mí me gustaría que saliera. ¿Se dan cuenta? Pues bien, en realidad estudios morfológicos de la imagen no hay, no se han hecho. No tenemos nada que nos permita situarnos, pero lo van a hacer ustedes aquí hoy. Vamos a ver de dónde viene y a dónde vamos con la imagen y cuál puede ser su cronología. Fíjense, por favor, antes que nada, el tratamiento del cuerpo no tiene ya nada que ver con el anterior. Ya no hay ese hundimiento de la zona costal, ya no hay ese expresionismo que decíamos, no está representado con exactitud un cuerpo, sino se han tomado decisiones plásticas en las que se inventan la posición. No, aquí hay una definición clara de la zona abdominal, de toda la caja torácica, absolutamente definido, conforme, y esto es lo más importante, no como en el anterior a lo que sería un cadáver crucificado, no, sino a como sería un hombre que se ha clavado vivo y que se muere crucificado. No es lo mismo. Miren, si ustedes crucifican un cadáver, el cadáver no se mueve. El cadáver no lucha por respirar. El cadáver no va a tener las lesiones que tuvo Cristo. Cuando el doctor Delgado Roy crucificó un cadáver, lo hizo, está publicado el libro, salió en un libro. Crucificó un cadáver con los permisos oportunos de las autoridades sanitarias. Y la única licencia es que él no lo va a clavar en la cruz, sino que lo va a amarrar. Y la herida del costado no es de verdad. No hirió en el costado al cadáver, sino que se la pinta en la fotografía por encima. Pero lo que ven ustedes en ese libro, que está reeditado hace 10 o 15 años nada más, es absolutamente espectacular. El cadáver recién muerto se ajusta a la cruz y ¿qué es lo que pasa? Que se cae el cuerpo, se hunde, como va el Cristo de la buena muerte de los estudiantes, caído, con los brazos en nube. Van pasando las horas y el doctor Delgado Roy va haciendo fotos. Y al cabo de unas horas no está tan caído, ha subido. Al cabo de otras horas ha subido más. Al cabo de 14 o 15 horas tiene los brazos en paralelo a la cruz, completamente rígido. Ha perdido toda la masa muscular y por lo tanto se le hace grande la cabeza, las manos y los pies. ¿Recuerdan las manos enormes y los pies enormes de tantos Cristos de la Veracruz en España? Porque están hechos a partir de cadáveres. Claro, ¿por qué se hacen grandes la cabeza y los pies? No es que crezcan, es que al disminuir el resto de la musculatura, como las manos y los pies, la masa muscular es mínima, pues disminuye mucho menos y entonces se ve más grande. Pues bien, eso no se da aquí, sí se daba en el anterior. Aquí lo que se da es un cuerpo vivo y un estudio orgánico de la anatomía. Y eso responde a los principios desarrollados por ese genio de la escultura que fue Juan Martínez Montañés. Pero esta imagen no tiene ningún grafismo de Juan Martínez Montañés. Sí tiene un peso específico, sí sigue esa tendencia, sí responde a esa escuela. Vamos a verlo. Antes de pasar a ello,
vean otras cuestiones. Por ejemplo, aquí y aquí le caen dos mechones pequeños de pelo. Eso no tiene nada que ver con la caída natural. Si ustedes van a la iglesia del Salvador y ven el San Cristóbal con el Niño Jesús de Juan Martínez Montañés, que está vivo, que tiene la cabeza arriba, que no tiene nada que ver con la pasión, verán que también tiene dos mechones. Y ahí se ve con mucha claridad. Son los mechones propios de los ortodoxos hebreos. ¿Recordáis los ortodoxos hebreos cuando salen en la tele? Esos dos mechones, porque Juan Martínez Montañés va a representar a Cristo como hebreo. Y el Cristo de la Veracruz de la Algaba los tiene. Fíjense, pequeñito, pero los tiene también. Otra cuestión es cómo articula la nariz, cómo articula los ojos almendrados. Todo esto son rasgos propios de la escuela, pero claro, rasgos que siguen, que hace el maestro y que siguen Juan de Mesa, Felipe de Rivas, Sebastián Martínez, Sebastián Rodríguez, que siguen muchos escultores, muchísimos escultores del momento. Y después el sudario con una moña lateral y una disposición triangular. Eso lo introdujo en Sevilla Juan Bautista Vázquez el Viejo. Lo tienen, por ejemplo, en el crucificado de la iglesia de la Magdalena. Y lo utilizó Martínez Montañés en el Cristo del Auxilio, en Lima. Después Juan de Mesa también lo va a utilizar, por ejemplo, en el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes. Pero este, que sigue la misma disposición, primero, es excelente. Es del mismo nivel que los que hemos dicho. Y segundo, es muy personal en su vuelta, en su disposición. Vamos a verlo. Miren, a vuestra izquierda, crucificado de Juan Martínez Montañés en la Catedral de Lima, en Perú. En el centro, es del año 1607, aunque no lo ponga ahí, 1607. Segundo, crucificado del Calvario de Sevilla, Francisco d'Ocampo, 1611. Tercero, crucificado de la Veracruz de la Algaba. Y fíjense, por favor, la misma disposición del cuello, la misma disposición de la cabeza, la misma caída del mechón, no del pequeñito de la ortodoxia hebrea, sino del lateral, desde el lado derecho, misma posición en la tensión de los brazos. El primero, miren, los dos a distintas alturas, de Martínez Montañés. El Calvario lo repite, siendo el izquierdo siempre el que se levanta. Sin embargo, el de la Algaba no. El de la Algaba tiene la misma disposición en la luxación, pero quedan un poquito más en paralelo en la cruz. Esto quiere decir que el escultor tiene la capacidad creativa suficiente como para aportar su variante. Va a ser un Cristo más muerto. Recuerden, por el estudio de Delgado Roy, cuanto más paralelo al patíbulum, más, claro, más muerto. Y veamos otras analogías. La constitución de la caja torácica es parecida, la definición de toda la musculatura abdominal también, la inguinal que se ve, porque tienen los sudarios muy caídos, otro rasgo que antes no se daba, también. Fíjense como por el lado izquierdo, el crucificado de la Algaba muestra la cadera y por el lado derecho de la imagen llega hasta arriba, prácticamente casi completo un desnudo, es mínimo el elemento de tela que queda tapando y sobre todo, vean, la moña en el mismo sitio, la de la Veracruz de la Algaba es más suave, la moña, pero sorprendente, miren la caída, por el lado contrario. Y aquí, y por el ángulo de la fotografía no se ve porque estamos un poquito desde aquí, si estuviésemos de frente, aquí es exactamente igual. Es decir, que estamos en un escultor del círculo, sin lugar a dudas, de Juan Martínez Montañés. Estamos en un escultor próximo a Francisco d'Ocampo. Estamos en un escultor que conoce muy bien la obra del maestro y que tiene que tener una gran consideración en los ambientes artísticos sevillanos. Véanlo desde aquí. Fíjense el claroscuro tremendo en el sudario. Eso solo lo consiguen los escultores de primer nivel. Vean la sombra que hay debajo de la tela, del paño lateral volado. Cabe un dedo, cabe una mano. No es una talla superficial. Fíjense, porque muchas veces Juan de Mesa va a ser más superficial. Muy valiente en la composición, pero la talla no ahonda tanto. No tienen más que coger fotos cercanas y vean cómo ahonda Juan Martínez Montañés en el pelo de pasión y cómo en el gran poder Juan de Mesa se queda en superficie. Juan de Mesa saca la valentía en la composición, es decir, en la forma, Martínez Montañés en la forma y en el modo de apurar la talla. Aquí, ¿qué sucede? Que la talla está muy apurada.
Vean el pelo también, el claroscuro tremendo. Y sobre todo, por favor, la perfección que hay aquí, en el eje estructural de la imagen. Fíjense, tremenda la definición, el organicismo anatómico de ese cuerpo. Es decir, que la Hermandad de la Veracruz simplemente lo que hizo fue cambiar una imagen expresionista, una imagen que nos introduce rasgos de una escuela foránea y que además no estaba hecha para salir en procesión, por una imagen que ya corresponde a la nueva escuela escultórica sevillana, con ese lujo tremendo de Martínez Montañer al frente de la escuela, y además en una imagen que sí está preparada para salir en procesión. Vamos a intentar apurar un poquito más. Ya tenemos la escuela, esto nos da una cronología. La cronología, por supuesto, es posterior a 1607, porque los Cristos de Montañés anteriores no tienen esta dinámica dramática. Tienen una dinámica mucho más idealizada, el del Auxilio y sobre todo el de la Clemencia de la Catedral de Sevilla. Son idealizaciones casi neoplatónicas del cuerpo de Cristo como Dios y no de la narrativa humana. Aquí está en la cruz como hombre, no como Dios. Esta sí es humana, como en el Cristo de Lima de Montañés. Luego, vamos a intentar, ya que tenemos una cronología entre 1607, que no puede ser, porque el Cristo que cambiamos se contrata en el 12. Por lo tanto, eso nos permite acotarlo todavía más. Además, le tenemos que dar unos años, al menos uno. Es decir, antes del 13 imposible. Y lo más probable es que este Cristo sea posterior al 20, por lo menos un margen de unos años para el anterior, porque no se pasa de tener el primer crucificado al culto a que nos aprueben las reglas. Miren lo que ha pasado con el Santo Ángel, o con otras cofradías que tardan unos años en tener la aprobación. La Macarena tardó en esta época, desde 1595 hasta 1624, tardó 29 años en tenerlo aprobado. Luego, porque esto nos daría una cronología hasta próxima al 42, más o menos, ¿no? Bueno, pues pongamos por caso que podemos decir con un margen prudencial entre 1625 y 1645 esta imagen. Bueno, vamos a ver si hay algo que nos permita precisarlo más. Miren, conforme vamos cambiando de perspectiva, vamos viendo que el trabajo, insisto, es realmente fantástico. Y miren esa cabeza. Crucificado de Francisco de Ocampo en el convento de Santa Inés de 1628. Hemos dicho antes a partir del 25, sería lógico. Aquí estamos en el 28. Si ustedes cogen los libros de historia del arte, incluso el de Francisco de Ocampo, se titula Francisco de Ocampo, maestro escultor, ese libro saca el crucificado de Ocampo, pero se ha confundido de Cristo, no es este. Saca el que está en la capilla de Profundi. Y ese crucificado de la capilla de Profundi es un crucificado tardogótico, mucho más antiguo, que no tiene nada que ver con Francisco de Ocampo. Ya esto está corregido en otros libros posteriores, sobre todo en un artículo del profesor Rafael Ramos Sosa, de donde viene esta fotografía que yo he tomado aquí. Simplemente, este Cristo estuvo en la capilla de Profundi y en una época determinada las monjitas se lo llevan arriba a la capilla del reservado, a la privada de ellas, y a Profundis, es decir, al lugar donde se entierran, mandan ese otro crucifijo más antiguo que tenían en el convento. Pues bien, fíjense por qué hay grandes analogías en las dos imágenes. Es verdad que la perspectiva es distinta de la foto, esta está cogida desde arriba, la otra desde abajo, las imágenes cambian mucho si las cojo desde aquí o las cojo desde aquí, con lo cual hay cuestiones que en estas fotos no vamos a poder comparar, pero miren la disposición del pelo con las rayas en medio, la distribución en onda a partir de esa raya. Aquí se ve peor por la luz, pero pueden ver también cómo tiene marcado ese perfil. Fíjense en la curvatura que hace el mechón derecho, y la tenemos también ahí. Vean aquí el golpe de gubia, ¿lo ven ahí? Es ese mismo golpe, eso es un grafismo, eso es lo que yo decía de limpiarse los dientes, que lo hacemos siempre igual sin darnos cuenta, el escultor lo hace casi por inercia. Luego tenemos, miren aquí cómo acaba esa punta con ese corte, fíjense aquí el mismo corte en la punta, es decir, que el Cristo presenta analogía con la obra identificada de Francisco de Ocampo. Esto con un estudio más riguroso, quiero decir, con radiografías, con estudios de luces, ultravioletas, con una serie de elementos que no son imprescindibles para localizar los grafismos. Una vez hecho esto y comprobadas los indicios que ya tenemos, serviría para proponer la atribución de vuestro crucificado a Francisco de Ocampo. Pero insisto, esto es solo una primera aproximación. Ahora habría que ver
Si esos golpes que yo he identificado son originales, eso lo vemos con las luces y lo vemos con los rayos X, y aquí ahora mismo pues no lo podemos comprobar. Pero a simple vista, en esa dinámica y en esta cronología estamos. Igualmente, la foto en blanco y negro no nos permite ver bien el trabajo en la zona inguinal, pero sí adelantarles que el sudario, aunque no se ve en la foto, es también muy parecido a este y también triangular. Luego, son dos imágenes, insisto, en un mismo... Miren, otra cosa muy interesante. Vean esta boca. ¿Han visto cómo está entreabierta? Esa forma de entreabrir la boca implica un estiramiento de las comisuras, propio de la rigidez de la muerte. Ese rasgo lo toma Francisco de Ocampo de su maestro, de su tío Andrés de Ocampo. Y ese rasgo está también en el crucificado de la Veracruz de la Algaba. ¿Se dan cuenta que hemos dicho 5 o 6 rasgos morfológicos en un momento? ¿Coincidentes? Pues esto es como la prueba del ADN. Si para ver una paternidad hacemos el ADN y no hay coincidencias, pues ese señor, la señora tenemos un certificado de un parto, pero ese señor pues no sería el padre. Si tenemos unos niveles elevados de coincidencia, ese señor podría ser el padre o un familiar directo. Pues esto es exactamente igual. Si el número de coincidencias en los grafismos es elevado, y si no hay ningún otro grafismo que lo contradiga, en su momento se podrá formular la atribución. Pero insisto, todavía hay que tener cautela, todavía no podemos hacerlo. Nos falta un estudio más profundo. Miren, hay después algunos rasgos peculiares. Por ejemplo, los crucificados de Juan de Mesa y otros escultores del momento abren siempre aquí. Eso lo abren, es decir, un hueco. Se va a ver que haya una entrada de aire. Sin embargo, Juan Martínez Montañés en el crucificado del Auxilio de Lima lo cierra así. Y Juan de Mesa, cuando quiere hacer un crucificado idealizado, el de la buena muerte de los estudiantes, porque lo de idealizar o dramatizar no es una cuestión de talante artístico, no es cuestión de temperamento. Esto que se repite tantas veces desde el mundo cofrade, de que Martínez Montañés era mucho más clásico y Juan de Mesa mucho más dramático, se puede desmentir, pero vamos, a la primera de cambio. Fíjense, por favor. Juan de Mesa, cuando trabaja para los estudiantes, ¿cómo hace el Cristo? ¿Dramático o idealizado? Hombre, los cofrades dicen, parece que va dormido, qué bello es. Eso es idealizar. Curiosamente, trabaja para los jesuitas, no para las cofradías, porque ese Cristo no era de la Hermandad Nueva. Cuando Juan Martínez Montañés trabaja para sacar un Cristo en procesión en Lima, el que yo les he proyectado, ¿recuerdan qué analogía va a tener después el Calvario con él? Es potente, es dramático. O el San Isidoro, o mejor, el San Jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo, es potentísimo y dramático, que fue una imagen hecha para salir en procesión. Luego, los dos, Martínez Montañés y Juan de Mesa, cuando trabajan para el alto clero, idealizan. Cuando trabajan para el pueblo, dramatizan. Y eso corresponde a una doble moral en el sentido de la religiosidad de la época. Es decir, el Concilio de Trento determina que las imágenes tienen que ser comprensibles para un pueblo analfabeto, un pueblo que sí va a entender el dolor y que va a comparar su propio sufrimiento con el dolor de Cristo, pero el alto clero sí puede comprender la idea de Dios en la cruz, porque tiene un nivel intelectual distinto y no necesita que le narren lo dramático de la pasión. Entonces, cuando estos autores trabajan para el alto clero, siempre van a mostrar la imagen idealizada que corresponda a la belleza de Dios. Cuando trabajan para las cofradías, siempre van a ser la dramática que comprende todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Si vemos que siempre coinciden comitente con idealización o dramatismo, no pueden ser cualidades de los escultores, sino condiciones que tienen para trabajar. Sus cualidades las tendremos que ver en otros rasgos. Bueno, un último ejemplo. ¿Zurbarán pintor del blanco? No. Zurbarán pinta lo que ve tal y como ve. Lo que pasa es que su cliente viste de blanco. Los monjes visten de blanco. Si consideramos a Zurbarán el pintor del blanco, Velázquez, que también pinta lo que ve, como en la corte se viste de negro, los pinta de negro. En realidad los dos están haciendo lo mismo, pintando del natural lo que ven. Luego, ni el blanco ni el negro es cuestión de estilo, sino cuestión de características del comitente. Cuando el rey se viste de rojo, lo pinta de rojo. ¿Se dan cuenta? Pues llevémonoslo aquí. Aquí tenemos, indudablemente, una serie de relaciones que clarísimamente nos están indicando el estudio orgánico del cuerpo y que la imagen es para salir en procesión.
Vean, si no, los ojos vueltos, que marcan la muerte con un sentido dramático tremendo. Esto no hay que pensarlo. Cualquiera que lo ve, Cristo está completamente muerto. Vean la boca, exactamente igual. Y fíjense qué bella fusión en técnica mixta del bigote. Cómo el relieve se va haciendo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que acaba en pintura, en vez de relieve. Esa es otra técnica que había usado Martínez Montañés, que había introducido Vázquez el Viejo mucho antes. En definitiva, una imagen de un gran nivel artístico. Ahora, a ver si le podemos decir algo. A ver si los podemos ver. Pero primero estamos centrados en la cara, en los aspectos expresivos. Fíjense cómo igual que el Cristo de Montañés en el Santo Ángel, tiene muchos regueros de sangre pequeñitos, pero ninguno le va a tapar el eje. Ojos, nariz, boca, ninguno. Todos van a caer y el que llega al ojo, miren, se interrumpe aquí y como si hubiese caído, pero no tapa el ojo, porque no busca el expresionismo dramático castellano, sino una muerte mucho más natural, es decir, el resultado orgánico de la muerte. Eso es muy propio de la escuela montañesina. Bueno, para ver los pies vamos a retroceder y vamos a buscarlos aquí. Ay, qué lástima, esta es la que... Bueno, los vamos a ver ahora. Miren, por favor, cómo están los pies de los otros Cristos. El de Martínez Montañés tiene la pierna izquierda sobre la derecha, el de Francisco d'Ocampo al revés y el de la Veracruz de la Algaba igual que el de Martínez Montañés. Exactamente igual. Pero fíjense en otra cuestión, cómo las rodillas adquieren distintas alturas, sobre todo los dos primeros, y queda mucho más igualado en el segundo. Porque ese era un carácter que tenía el primitivo Cristo de la Veracruz de la Algaba, ¿lo recordáis? Me imagino que el escultor, fuese Francisco d'Ocampo o no, el escultor que hace la nueva talla, algunos aspectos de la antigua imagen los va a tener en cuenta, evidentemente. Interpretado con otra técnica, pero alguna similitud tiene que mantener, indudablemente. Una clara, fíjense, ahora lo veremos otra vez, va a ser la corona, que aquí no está tallada en el bloque craneal, en los dos primeros sí. Tallada quiere decir que hacen un ensamblaje de madera en forma circular. Y esa madera, esas tablas circulares, la tallan formando la corona. Claro, para hacer el círculo, ¿cómo lo han hecho? Ajustado al perímetro del cráneo, ¿dónde va a ir? Cuando ajusta bien la madera, sin tallar, ahora la tallan y ya se le puede poner la corona. Aquí no, aquí la tiene superpuesta, una corona real. Claro, ¿qué pasaba con el anterior? Dijimos que tenía una corona en forma de 8. La mayoría de las formas de corona de 8 no son talladas. Son hechas al margen de la escultura, digamos, prefabricadas y puestas después. Pues indudablemente va a ser otra analogía que va a relacionar a las dos imágenes. Bueno, eso es lógico, cuando se sustituye una que se conserven rasgos de la primitiva. Y bueno, los pies se van a ver aquí mucho mejor. Miren, marca perfectamente la estructura de los tobillos, perfectísimamente. Va a marcar la tensión del dedo gordo porque al clavar, ¿ustedes se han cogido alguna vez un pellizquito en la mano y se le ha quedado el dedo estirado? Que ha tocado el nervio. Y no nos hemos clavado nada, ha sido un pellizquito, un golpe que nos hemos dado, ¡ay! Que se me ha quedado. Pues claro, si clava y rompe, ya se queda rígido. Ya no va a volver porque no hay un ligamento que permita. Por lo tanto, ahí vemos la lesión perfectamente producida por el clavo. Son recursos montañesinos también, que utilizan todos los escultores de este momento. Juan de Mesa los exagera mucho, Francisco d'Ocampo bastante menos. ¿Cuál es la gran diferencia de Francisco d'Ocampo con Martínez Montañés? Que Martínez Montañés es un virtuoso que apura la talla, que quiere que se vea todo debajo de la piel, que si vemos este músculo, no lo veamos, que veamos la piel y notemos que el músculo está debajo. Mientras que Juan de Mesa pega un corte, sacar músculo fuera, no hay efecto de piel. Pues bien, Francisco d'Ocampo se va a quedar en una posición intermedia. No va a buscar el virtuosismo de talla de Juan Martínez Montañés y va a buscar una cierta dureza. Cuando digo dureza no es algo peyorativo, que da un golpe seco, de gubia, para sacar con una cierta economía de medio, por supuesto en relación con Montañés, el detalle que quiere. Es decir, que si Martínez Montañés apura la talla con 30 golpes pequeñitos de gubia, Francisco d'Ocampo utiliza 6 muy precisos. Indudablemente los pies son también de un gran valor en la imagen.
Esta imagen sí parece que está conservada en perfecto estado. Sí, parece que está muy, muy bien conservada. No así la siguiente. No así el crucificado de la Soledad. Otra imagen barroca. Otra imagen de la primera mitad del siglo XVII. Pero si lo veis de cerca, sobre todo, el cuerpo está bastante bien, pero la cabeza está completamente embotada. Probablemente el cuerpo haya sido pintado más veces y la cabeza muchas más. Por eso se embotan. Embotarse quiere decir que lo que marca la gubia, si yo le meto yeso, lo tapa, y si lo tapa, me varía el aspecto técnico de la imagen. Pero es una buena imagen, ¿eh? Otra imagen de una cronología similar a la del crucificado de la Veracruz de Largaba, que mantiene un rasgo arcaico, que son los brazos. Por eso cuando está en la cruz lo tiene completamente recto, de un modo rígido, de un modo, digamos, no natural, y por eso los tiene tapados en el lugar donde precisamente se doblan. Fíjense, por favor, porque esos Cristos que se descendían de la cruz, que salían en procesión crucificados y después como yacentes, van a tener un problema en la representación. Por eso se van a dejar de hacer. Por eso las hermandades tendrán su crucificado y después su yacente. Y si son del Santo Entierro, eliminan el descenso de la cruz en muchas localidades. ¿Por qué? A ver, por favor, mírenme a mí, tengan en cuenta esto. Si yo les pido a ustedes que me hagan en una posición, por ejemplo con los brazos levantados, estos músculos están tirantes, ¿verdad? Van hacia arriba, pero van hacia arriba desde abajo, desde el pecho. Yo tiro para arriba. A ver, chicas, cuando levantáis los brazos, ¿qué pasa con el pecho? Sube. Por eso cuando vemos a las chicas jóvenes que quieren impresionar a los chicos, hombros para atrás, pecho arriba. Claro, y el chico loco. Evidentemente. Pero vamos, eso lo sabéis todas y lo sabemos los chicos con cierta edad. Los jóvenes no se dan cuenta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si a mí me representan con los brazos para arriba y el pecho me tira para arriba, en una chica se nota más, pero en un chico también se nota. Sobre todo si son hombres jóvenes y las musculaturas están muy, como ven aquí, muy conseguidas. ¿Qué pasa? Que, miren, yo para arriba, tirando desde aquí, toda la visión frontal y lateral responde a este movimiento y todos los músculos van en concordancia. En el momento que yo baje los brazos, todo esto de aquí, todo esto de aquí se queda estirado, porque la madera no puede venir abajo, la madera no es flexible. Luego, cuando el Cristo está yacente, ahora mismo lo está en la iglesia, los hombros quedan estirados hacia arriba y la musculatura del pecho también, pero los brazos abajo. Por eso da un efecto que técnicamente llamamos de percha. Esto no es peyorativo, ni mucho menos. Y ojo, ojo, que hay que ver el valor antropológico y artístico que tienen estas esculturas, porque son modelos antiguos que están ya en desuso. Es decir, que es un valor patrimonial importante conservarlo. Insisto, una buena imagen que le pasa como al antiguo crucificado de la Veracruz. Si se recuperara la policromía original, sobre todo en el busto, pues sería mucho más naturalista, mucho más dramática la interpretación. El cuerpo, fíjense, de nuevo las rodillas en paralelo, pasan los Cristos de aquí, no en los que hemos visto anteriormente, no en los de Sevilla. Eso va a marcar la simetría de la cadera, fíjense, perfecta. Todos los Cristos tienen dobladas las caderas, porque la posición de los cuerpos los desnivela, o sea, la posición de los pies. Y además mantiene completamente paralelo pues toda la musculatura inguinal, abdominal y pectoral. Es decir, va a dar una simetría total en la imagen. Bueno, eso es un rasgo muy propio de algunos escultores. Vamos a ver. Miren, la de vuestra izquierda, Martín de Oviedo, crucificado de la Contrición en Lima, de cerca de 1605. De Martín de Oviedo, ya les adelanto que es hermano de Juan de Oviedo, el joven, que es hijo de Juan de Oviedo el Viejo, una familia de escultores, que son además primos de Juan Martínez el Montañés, son todos del norte. Montañés no es un apellido, sino un apelativo. Nosotros hemos cogido la costumbre de decir Martínez Montañés, pero era Martínez el Montañés. Son primos hermanos, los Oviedo de Martínez Montañés. Y fíjense, porque responde al criterio de Cristo con 4 clavos, responde al criterio naturalista y orgánico de Montañés, pero hay grandes diferencias. Una, miren las rodillas en paralelo y no levantadas como veíamos antes una respecto de la otra. Miren también la simetría completa del torso, son bastante parecidos. La mayor luz del crucificado de Lima
hace que se vea menos la musculatura, pero es muy parecida a la del Cristo de aquí, incluso la estructura de la cabeza con la barbilla hundida en vertical en el esternón es análoga a la del Cristo de la Algaba. Es decir, esta imagen está muy próxima a Martín de Oviedo, muy próxima a los familiares directos de Martínez Montañés. Lo que ocurre es que con el embotamiento que tiene, parece una imagen de menor calidad. Si ustedes ven el busto, parece una imagen incluso, voy a decirlo claro, incluso mediocre, pero de una imagen de un gran nivel también. Estos dos crucificados de la Algaba saldrían en procesión detrás de los grandes crucificados de Sevilla sin ningún problema por su gran calidad. Yo creo que es muy evidente aquí, aunque los sudarios son distintos, muy distintos. Pero bueno, estos escultores también varían muchas veces. Véanlo. En ese tratamiento del cuerpo. Además, miren, es que incluso hay ciertas similitudes técnicas con el Cristo de la Veracruz de la Algaba. Claro, estamos en un mismo ambiente y en una cronología muy parecida, porque este Cristo se tiene que fichar también entre 1625 y 1650. En la misma fecha se hicieron los dos. Vean aquí otro detalle y fíjense, con muy buen criterio, con un excelente criterio, fíjense cómo la sábana le tapa la articulación. Porque claro, lo que es articulable, si se ve, le quita unción sagrada a la imagen. La imagen tiene un cometido, pero con mucho criterio miren cómo queda un extraordinario yacente. Claro, la postura es la de la cruz, evidentemente, pero también tengan en cuenta una cosa. Lo que quede en una postura forzada por la lucha en la condena cruz, una vez que se deshidrate y pierda la musculatura y quede rígido, eso ya no lo movemos, ¿eh? Eso es imposible de mover. A ver, miren, un cuerpo deshidratado, un cuerpo tratado por momificadores, el del rey Fernando III. Según expone el experto medievalista Rafael Come, el rey Fernando III fue momificado sentado, porque fue expuesto, muerto y momificado en la capilla real, sentado. Iban los sevillanos a verlo, como rey, en su silla. Lean Visión y Símbolo de Rafael Come, que nos lo cuenta muy bien. Eso explica que cuando lo quieren enterrar en una urna, hay que cortarle las piernas. Por eso las piernas, como veis ustedes, están sueltas al lado. Por eso se ve tan pequeñito. No es pequeñito el rey Fernando III. Es que simplemente las piernas están al lado y no están armadas en el cuerpo. Bueno, les parece imposible, pero vean, vayan a la urna. Las piernas están sueltas, seguro. Pues es imposible lo que está rígido ponerlo derecho. Por eso sigue siendo creíble. Pero miren, por favor. Pedro Noguera, Cristo del Descendimiento de Lima, 1617. No miremos la parte de los brazos, que lo articulado, claro, lo que esté hecho para verlo desde allí, no puede estar hecho para verlo desde aquí, como dijimos antes. Si este Cristo lo tapamos, si ese artilugio de movimiento lo tapamos, o si lo crucificamos, como hemos visto antes el de la Algaba, ¿qué tenemos? Tenemos un tratamiento del cuerpo parecido, con una musculatura completamente simétrica, y eso que en este caso las rodillas no están al mismo nivel. Y miren ustedes, eso es imposible. Si yo desnivelo las piernas, desnivelo las caderas. Lo voy a demostrar. Aunque tenga el traje, pero miren, piernas en paralelo. Por lo tanto, el peso del cuerpo cae en las dos. Si caen las dos, la cadera, si no hay ninguna malformación, la cadera, bueno, ninguna malformación o que los cuerpos no son exactos. Pero más o menos la cadera está, ¿verdad?, al mismo nivel. Sin embargo, si yo cargo el peso del cuerpo en una pierna, para los que les gusten los toros y cargo la suerte, aquí no me puedo quitar. Yo ahora mismo no puedo mover. Se nota, tengo que dar un salto. Por eso es cargar la suerte, es cargar el peso. Si cargo el peso aquí, miren, la cadera se me ha contraído y aquí se me ha estirado. Con esta pierna puedo hacer lo que yo quiera. La puedo poner delante, la puedo poner detrás, la puedo coger arriba o la puedo levantar como una bailarina. Que da igual, el peso del cuerpo viene aquí y la cadera en el otro lado se desnivela. Por lo tanto, mi zona inguinal está contraída, mi zona abdominal también y mi caja torácica está inclinada hacia este lado. Véanlo esta noche en el espejo cuando lleguen a casa. Luego, a distinto nivel de las piernas, no puede haber simetría en el torso. ¿Pero qué ha hecho? Como quiere que se vea como yacente y como yacente en escorzo, esto hasta el barroco avanzado va a ser demasiado teatral, no se va a usar, ¿qué es lo que hace?
que mete un sudario horizontal, como es horizontal, corta. No deja visible todo el cuerpo para que no veamos la relación, para que las piernas funcionen de un modo y el torso de otro. Entonces sí puedo corregirlo. ¿Se dan cuenta? Es lo que llamamos una licencia artística en la representación del cuerpo. Eso mismo se ha podido ver, en cierto modo, en el crucificado de la Algaba. Luego, Pedro Noguera, como Sánchez de Mesa, como Luis Ortiz de Vargas, son como Pedro de la Cueva, son algunos de los muy buenos escultores, discípulos o seguidores de Martínez Montañés, que se fueron a hacer la carrera escultórica a las Américas. Bueno, esto no sirve para formular la atribución, pero sí para situarnos en ese contexto y en ese margen cronológico. Y así pasamos a este crucificado, que yo no conocía. Conocía los otros 5, pero que vamos a ver hoy aquí, pero este, el sexto, no. Por eso hemos tardado un poquito en empezar la charla, porque Jero me ha pasado la foto que hemos hecho ahora mismo en la iglesia y lo vamos a analizar, exactamente igual que los anteriores. Fíjense, porque es un crucificado de tamaño académico. Por cierto, ya había encontrado paralelismos, lo que pasa que para el propietario del ordenador no se la ha descargado donde ha ido. Así que cuando se encuentre en el Cristo del Buen Fin de Sevilla, para que veamos la postura en la cruz, ya saben que esa foto la he bajado yo y que, bueno, que eran para compararlo aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos, fíjense, un Cristo mucho más duro en la talla. ¿Ven los golpes de gubia visibles? Es decir, la talla no se apura. Una cosa es que se apure mucho o que se sea duro al apurar y otra cosa es que no se apure. ¿Me entienden lo que quiero decir? A ver, una cosa es que yo me pele poco o me pele casi nada y otra cosa es que me rape. Es distinto, ¿eh? Luego, esto es lo mismo. Y fíjense, la escultura tiene un estiramiento en la parte superior, en la parte inferior no. La escultura tiene también una posición tremendamente rígida en los brazos. Los dos están en V, pero la imagen no está relajada. Dijimos que cuando se crucifica un cuerpo recién muerto, cuando muere en la cruz, tiene que caer, se tiene que desplomar. Y las articulaciones solas van a ocupar su posición. Es decir, las rodillas se van a doblar, 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 doblar. Por lo tanto, la zona de la parte inferior de la espalda empieza a separarse de la cruz y la espalda a dar en la cruz. Eso no lo tenemos aquí. Tenemos una corrección escenográfica. Esto indica una cronología más avanzada, bastante más. Pero, sobre todo, hay algo tremendamente interesante. La parte superior de la nariz, bueno, de la nariz, el entrecejo, quiero decir, no la nariz, sino cuando llegamos ya aquí, esto está resuelto en una forma de V plana. ¿Recordáis lo que decíamos de los grafismos? Eso es un grafismo que se da en Felipe de Rivas y en su discípulo Sebastián Rodríguez, que lo tiene el Cristo del Buen Fin de Sevilla. Bueno, ya nos está dando también un margen y una cronología. Estamos entre 1635 y 1650, es decir, es posterior a los anteriores, y de nuevo con una obra en un contexto en torno a ese taller, amplio taller de Felipe de Rivas, bastante claro. Igualmente el giro de la cabeza recuerda al del Nazareno de Lebrija, de Felipe de Rivas. Sin embargo, los golpes de gubia del torso, miren aquí, aquí, esos son hachas, hachuelas del taller. Es decir, con un hacha, ¡clac!, corta, salta y lo deja. Ahí no es que no apure, es que es una abstracción sobre la madera. Eso no se da en Sevilla hasta Pedro Roldán. Porque José de Arce tiene criterios análogos de los que parte Pedro Roldán, pero no son cortes de hachuelas. Es decir, que a lo mejor la imagen ronda más 1647, 48, 49, incluso 50. Porque miren, precisamente Pedro Roldán, como se ha formado en Granada, cuando llega a Sevilla tiene que trabajar para otro, no puede abrir tienda propia. Y hemos documentado el trabajo de Pedro Roldán en el taller de Felipe de Rivas. Claro, Felipe de Rivas fallece en el 48, se queda al frente Francisco Dionisio. Por eso, el crucificado del retablo mayor de San Lorenzo o las imágenes del retablo de San Leandro, del convento San Leandro, son tan roldanescas, aunque las haya contratado Francisco Dionisio de Rivas. Es decir, que estamos ya a mitad de siglo, estamos en la transición, no podemos dar un nombre porque
va a haber muchos escultores que van a mantener la línea montañesina, pero evolucionando con las aportaciones de Arce y con ese adelanto técnico de Roldán. Con lo cual, va a ser un momento, hasta que Roldán defina su máxima personalidad, de difícil localización de autores. Mírenlo aquí. Se puede ver perfectamente ese giro rígido de la cabeza. El modo, miren, por favor, muy de los Rivas. Miren el modo de sacar el pelo por encima de la oreja, tan abultado. Eso es muy propio de todos los Rivas. Luego nos va dando una cronología y nos va acercando a la autoría en torno al cambio de siglo de la imagen. Y así pasamos al crucificado de la expiración. Y miren, me llevo una enorme sorpresa. Un señor llamado Juan Antonio Patrón Sandoval ha publicado que este es el Cristo de el contrato de la Hermandad de la Veracruz. Y no el de la Estrella, sino este, que por lo tanto este es el Cristo de Blas Hernández Fello, del año 1626. Y esa noticia ha llegado al restaurador, que ha hecho, por cierto, un excelentísimo trabajo, restaurador que ha intervenido esta imagen hace nada, la ha acabado hace muy poco, excelente trabajo. Pueden ver el Cristo que está ahora mismo no en la sacristía, sino en una de las capillas de la iglesia. A él alguien le ha dado el dato de que efectivamente esta podría ser la autoría. Pero aquí no hay nada de Hernández Fello, Esto es un barroco escenográfico avanzado. Vamos a verlo ahora. Fíjense, para empezar, los rasgos morfológicos del Cristo y el movimiento del Cristo coinciden con los de la Magdalena arrodillada. Podrían ser perfectamente un conjunto original. Habría que estudiarlo, pero a simple vista pudiera ser. Y vamos a irnos acercando. Pero, por favor, antes quisiera recordarle algo que se ha olvidado entre las cofradías. ¿Veis que Cristo está bajo palio? Porque el palio solo le corresponde a Cristo. Cuando veis un Cristo bajo palio es lo correcto. Las vírgenes no pueden ir bajo palio. Las vírgenes no van bajo palio. Eso lo sabéis, ¿no? Veo caras raras. A ver, por favor, síganme, por favor. ¿La Virgen de Regla de Chipiona va bajo palio? No. ¿La Virgen de las Nieves de Constantina va bajo palio? ¿La Virgen de las Nieves de Sevilla? ¿La Virgen de Todos los Santos? ¿La Virgen del Amparo? ¿Las Vírgenes del Rosario? La Purísima Concepción, ninguna Virgen va bajo palio. Solo las Vírgenes de Semana Santa. Es decir, María en sus misterios dolorosos. ¿Por qué? Porque hay pinturas y grabados y todavía se conservan en alguna localidad del antiguo reino de Sevilla y se conservan en Hispanoamérica crucificados que salen bajo palio. Porque el palio es el trasunto del emperador de Roma. Y cuando la Iglesia adopta los símbolos romanos, recuerden, la basílica, que es un edificio civil, se va a convertir, la basílica era el juzgado en Roma, se va a convertir en la iglesia. Porque el culto romano religioso no tenía templos que permitieran que entrara todos los ciudadanos. Los cultos romanos eran al aire libre. Como aquí necesitamos tener el cuerpo de Cristo y el culto en torno al cuerpo de Cristo, tenemos que entrar dentro, pero dentro todos hay que coger un edificio. Claro, un baño no vale, ¿verdad? Unas termas, esas, las navatios, los vestuarios, eso no vale. Pero una basílica donde la nave central es para las personas que van a ver el juicio y las laterales para que suban y bajen del estrado las personas que llamen, sirve para ir a la comunión, para seguir la celebración, ir a la comunión por las calles laterales, no por el centro como vamos ahora, y salir por las calles laterales también. Y eso permite una distribución lógica y racional del espacio. Pues bien, cuando se coge la basílica, ¿quién presidía la basílica civil? ¿Quién es la máxima autoridad? Basílica como juzgado. ¿Quién es la máxima autoridad del juzgado? El juez. Luego, si la basílica, el estrado lo presidía el juez, cuando se convierte en basílica paleocristiana, es decir, en iglesia, ¿quién preside? No, preside Cristo. El cura no, preside Cristo. Pero Cristo, ¿cómo lo visten en los ábsides de la basílica paleocristiana? De juez como tocado y con el rollo de la justicia en la mano. Porque hay un trasvase de significado. Claro, el juez, la basílica civil es la justicia terrenal y Cristo es la justicia universal después del juicio final. ¿Se dan cuenta? Uno rige sobre lo humano, el otro sobre lo espiritual. Pues del mismo modo, el Heroa,
que marcan cualquier fiesta romana el lugar que ocupa el emperador, o como en la puerta del príncipe de Sevilla, si no viene la familia real, el balcón se queda vacío, pero sigue marcando el sitio de la familia real. Pues igual, el Eroa se coloca, si el emperador no viene, ese es su sitio y la presidencia estará al lado. Al lado, fuera, nunca dentro. Luego, el sitio del emperador, es decir, el rey de lo terrenal es el emperador, el rey de lo espiritual, Cristo. Solo le corresponde a Cristo. La Virgen va bajo palio porque la fiesta de Semana Santa es por una parte la penitencia, el ofrecimiento de penitencia, pero por otra es la celebración de la muerte de Cristo para la redención de los pecados. Por lo tanto, quien va debajo es el cuerpo de Cristo y María va en su representación como primer sagrario en la tierra del cuerpo de Cristo. Porque en el primer lugar donde estuvo Cristo como hombre fue en el útero de su madre. Por ese motivo, María va como representación de la humanidad y como primer contenedor del cuerpo de Cristo con los honores que le corresponden al mismo y no a ella. Por eso, si ustedes se fijan, los palios de Juan Manuel y los palios antiguos son todos o casi todos rojos. Macarena, Amargura y tantas hermandades, porque el rojo es el color del cuerpo de Cristo. Incluso hizo uno con el techo de palio blanco para Huelva, porque blanco es el color del Jueves Santo, de la liturgia en el Jueves Santo que se está celebrando el cuerpo de Cristo. Bueno, pues Cristo está aquí bajo palio porque sin lugar a dudas es el honor que le corresponde. Y miren, vamos a estudiarlo. Nos acercamos, vemos un escorzo. El escorzo es barroco avanzado siempre. Fíjense aquí. Miren, a vuestra izquierda, Bernardo Pérez de Roble, crucificado de la Compañía de Jesús en Ayacucho, 1644-1670. Es la cronología de este escultor, cuando trabaja. Miren, por favor, por una parte, vamos a ver primero el cuerpo. Fíjense el estiramiento del cuello, con ese corte en medio. Véanlo ahí. No se ve muy bien, pero ven un poquito de sombra. Coinciden. Fíjense también la postura de la mano. Idéntica. La mano se ha quedado rígida porque se ha cortado el tendón y se ha quedado en una forma casi de herradura tremendamente característica. Pero miren esta. Los dos dedos formando unas pinzas, como unas tenazas. Miren aquí. Este sí que podemos atribuirlo directamente, porque esos son rasgos determinantes que no se dan en ningún otro escultor del momento. El Cristo de la sacristía de la iglesia Santa María de las Nieves podría ser perfectamente y se puede atribuir con bastante seguridad a Bernardo Pérez de Roble. Y fíjense porque ese arte tan avanzado en las analogías que hemos visto con una imagen identificada es un Blas Hernández Bello, con un escultor de la línea vasqueña y con influencia de Berruguete, es que es como la noche y el día. A ver, es que es como comparar a un defensa de la regional antigua que embarcaba el balón con un futbolista de los del toque preciso de ahora, que no tiene nada que ver, absolutamente nada. He puesto un ejemplo banal, pero muy claro, porque yo venía a jugar aquí mandado. Bueno, seguimos. Hombre, claro, me tenía que defender, Jero. Luego, por favor, las analogías son muy evidentes. Miren otra cosa, fíjense aquí. Miren el rebaje enmarcando la espinilla en el cuerpo de Cristo. ¿Lo ven? Miren aquí el mismo rebaje. ¿Lo ven ahí con la sombra? Es decir, es que aquí la coincidencia de rasgos morfológicos casi del 100%, con seguridad. Como además las policromías son originales, luego yo no sé por qué este señor que hemos citado antes, que no conozco, no sé si es historiador, no sé si es cofrade, no sé por qué lo he identificado con ese primer contrato de Blas Hernández Bello. Insisto, es que no hay nada que remita una imagen tan antigua, sino todo lo contrario. Igualmente, me gustaría ver desde arriba esta cara para poderla comparar con la nuestra. Pero fíjense la masa de pelo, qué anchura de pelo, vamos a ver después si coinciden o no. Ahora, esto y esto, evidentemente, son al 100% las coincidencias. Pero fíjense, vamos a buscar. Otra cosa, perdón, por favor, miren Miren aquí, fíjense la bola que se forma. ¿Cómo la marca? El sentido esférico de esa bola. ¿La ven? Esa bola en la masa anatómica. Mírenla aquí. Y ahora la vamos a ver.
es una bola, no un estiramiento del músculo. Es decir, que son muchos los rasgos. Y por supuesto, sea o no sea de Bernardo Pérez de Robles, lo que sí está claro es que una obra barroca avanzada de la segunda mitad del 17, nunca de la primera. Miren, fíjense porque el pelo no es tan ancho, pero sí cubre también una gran superficie. Y vean lo que hablábamos antes de la talla superficial. Esto es muy propio de la segunda mitad del 17. Los golpes de gubia vistos y en superficie. Eso lo hace hasta Francisco Antonio Gijón, aunque esta imagen no tiene nada que ver con Gijón, ¿eh? Miren, aquí lo tenemos, visto desde otra perspectiva, y sí vemos un volumen ahora de pelo semejante al anterior, con dos grandes masas sucesivas. Y miren de cerca, un Cristo muy escenográfico, no se busca el detalle, fíjense las simplificaciones, miren por ejemplo esto, ese corte que hay ahí, cómo se alarga la superficie, eso es impensable en una obra de la primera mitad del siglo XVII, completamente impensable porque esos son efectos a distancia. A ver, miren, si es que esto es muy sencillo, cojan ustedes la pintura de Velázquez en Sevilla y es completamente definida, cojan la pintura de Velázquez en Madrid, se acercan a las Meninas y allí hay una serie de manchas de cerca y cabezas flotando, se separan y salen los volúmenes y sale el hueco y sale el espacio. Es decir, hemos pasado del naturalismo al realismo. Hemos pasado de representar lo que se ve tal y como se ve a, como dijo Ortega, lo que se ve no está y lo que está es otra cosa. Es decir, a inventarnos de un modo convincente la representación. Y eso es lo que pasa aquí, con una gran simplificación. Y miren, un dato curioso, la corona de espinas quiere recordar las antiguas en forma de 8, pero no lo es. Tiene, bueno, un tratamiento muy abstracto, muy fuerte, muy potente. Es decir, que los Cristos de la Algaba, como hemos visto, tenían coronas en forma de 8. Cuando se hace este, se hace pensando en lo que está establecido aquí, por lo tanto, lo que conocen los algabeños y lo que gusta la Algaba. ¿Se dan cuenta? Intenta coincidir con lo que ya está arraigado en la localidad. Miren, esta foto ya está analizada la imagen. Otra coincidencia con la anterior es el modo de apurar aquí. Miren. Y aquí, muy característico, con dos contracurvas como con forma de guitarra, alargada. Muy característica, tremendamente característica, pero ya lo hemos visto. Ahora, otro rasgo interesante es la lengua, esculpida hasta adentro, y el inicio de los dientes, que también se llega a ver. Es decir, detalles propios de las esculturas de finales del 17 y de principios del 18, y no de épocas anteriores. Pero yo esta foto lo que quería ver sobre todo es el corte de la madera, en cómo atraviesa la cara y el ojo izquierdo. La imagen le llega al restaurador bastante deteriorada. Bastante deteriorada. Ha hecho un trabajo, creo que es de aquí de la Algaba, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Francisco José Pérez. Yo no sé si está aquí, pero enhorabuena por el excelente trabajo que ha hecho. Porque la imagen ahora mismo mantiene absolutamente todos sus rasgos. Es decir, se ha hecho con criterios conservacionistas. Me imagino que será restaurador, claro, y no escultor. Claro, porque un trabajo profesional, un trabajo bien hecho, y miren cómo, bueno, una rotura en diagonal que lo atraviesa todo es un daño grave que puede llegar a la caída de la cabeza, ¿no? No estoy diciendo nada que no haya pasado. Al Cristo de los Estudiantes, como ustedes saben, en Sevilla, en un Vía Crucis, a principios de los años 80 se le cayó la cabeza al suelo. Y le tuvieron que poner una chaqueta por lo alto, otro señor cogió otra chaqueta y la envolvió y salieron corriendo. Y bueno, esas cosas pueden pasar porque son ensambles y aquí lo que hay es una madera rota. Luego, mi enhorabuena al restaurador por su excelente trabajo. Y miren, seguimos viendo daño. Vemos deterioro, miren la punta de la nariz con la madera vista. Eso es una restitución, es más fácil, pero esto no. Aquí tenemos, miren, esto no es la madera rota, esto es un ensamblaje abierto, porque las tallas son tablas pegadas y después se tallan. Este es otro ensamblaje abierto, el del punto de unión del brazo. Sí que la imagen estaba muy deteriorada y es una buena obra de arte que se ha recuperado, véanlo aquí, al lado de esa excelente, también restaurada pintura que está en la iglesia, en uno de los muros de la nave de la epístola. Son
obras muy murillescas, indudablemente. Bueno, vean, los deterioros por los dos brazos son tremendos. Y fíjense, todo este proceso de abstracción, esto es de un barroco extremo. Esto es muy posterior a Bernini, a Rubens y a los grandes pintores. Tiene un sentido casi pictórico en la proyección de su forma. Y así vamos a llegar a la última imagen. Bueno, miren las manos. Como decía antes, qué modo más peculiar de coger. Aquí faltan los dedos, todo esto está restaurado ya. Pero ese modo tan peculiar de juntar y de abrir los dedos. Aquí lo tienen, ya completamente acabado, un Cristo muy expresivo, un Cristo, ya digo, insisto, un trabajo barroco tardío y una restauración impecable. Miren. Bueno, es que ese trabajo, fíjense, por favor, si el artista es avanzado, como el Cristo Santa Cruz de Sevilla, muy probablemente de Pedro Roldán. Todo esto son bultos, hay de costillas, son bultos abstractos. Insisto, eso hasta 1670 en adelante no se va a ver en el arte sevillano. Y después, lo que decía de la restauración, bueno, la credibilidad que tiene ahora mismo la imagen con forma natural es tremenda. Y así llegamos al último que vamos a ver, al que nadie tiene en cuenta. En la capilla de Jesús Nazareno hay un crucificado. El retablo, a mí allí me dan noticias distintas porque, claro, hablan de oídas, de lo que recuerdan, pero es que han pasado ya más de 15 años. Y claro, de más de 15 años, de todo no nos podemos acordar. Sí, es muy evidente, me dicen, el retablo es la última obra de Manuel Guzmán Bejarano. Pero lo termina su hijo, Manuel Guzmán Fernández. Es cierto que Guzmán Bejarano, yo no recuerdo el año en que falleció ahora mismo de memoria, pero fue entre 2001 y 2003. El grueso de este trabajo se hace en el 2002. Por lo tanto, es a partir de 2002, quiero decir, es muy probable que sea una obra todavía del padre, aunque quien trabaja ya preferentemente es el hijo. ¿Y quién hace el crucificado? Bueno, a mí me han dicho de todo. Lo hizo Buisa, me dicen algunos. No, Buisa ya no vive. ¿Lo hizo Sebastián Santos? No, hace más tiempo que murió. Quien trabajaba en este momento con él es el escultor de San Fernando, Alfonso Berraquero. Y la imagen tiene mucho de Alfonso Berraquero. Fíjense, no se ve muy bien, las fotos son difíciles porque están madera vista, además tiene una capa, yo no sé bien ahora mismo, porque habría que subirse para verlo, si es laca o barniz. Pero ese brillo hace que no podamos sacar la foto con claridad y menos con una cámara que no sea de primerísimo nivel. Pero si ustedes se fijan, la imagen es muy montañesina, todo esto es muy propio de los escultores neobarrocos actuales, y sin embargo, cuando llega a la parte de arriba, se fuerzan las formas, sobre todo la cabeza que de un modo dramático, los pelos también, y ahí se ve la influencia en Alfonso Berraquero de escultores como Luis Ortega Bru. Bueno, una imagen en la que la hermandad ha tenido el buen gusto de rematar el retablo con aquello que la norma de la Iglesia nos dice que tiene que presidir toda iglesia. Si ustedes van a la Basílica de la Macarena, no preside la Virgen de la Esperanza. Por delante hay un Cristo crucificado, el Santo Cristo, que tiene todo el día encendidas 2 velas. Por lo tanto, es quien está presidiendo el presbiterio. Si ustedes van a la Basílica del Señor, del Gran Poder, verán que delante hay también un crucificado con las 2 velas encendidas todo el día. No preside el Señor del Gran Poder, sino Cristo crucificado. La norma de la Iglesia es que tiene que presidir el cuerpo de Cristo. Es decir, si ustedes van a San Gregorio, donde está el Santo Entierro, no hay ningún crucificado, porque se cumple la norma, está el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Solo puede estar o Cristo crucificado, o la piedad, o el Santo Entierro. Pues la hermandad, en vez de poner un pequeño crucifijo fuera, ya digo que ha tenido el enorme gusto y el tremendo conocimiento de poner rematando retablo la imagen del crucificado. Imagen del crucificado que, para concluir esta charla, decir que, ya hemos visto, tiene en la algaba una proyección con 5 crucificados barrocos muy estimable. Es decir, un crucificado moderno, inadecuado, de esos que se hacen de corte y pega como un puzzle, en una localidad donde hay 5 crucificados buenos, no tendría sentido. Este de Alfonso Berraquero, como remate, es más que digno en ese modo de fluctuar entre lo barroco y
el expresionismo de Luis Ortega Bru. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Bueno, os ha gustado, ¿no? No sé si me he pasado. No. No, buena hora. Bueno, pues la hermandad te hace entrega de los Muchísimas gracias. más sagrados, son los titulares para la pena. Muchísimas gracias. Muy bonito. Muchas gracias. Qué bonito, ¿eh?